Pues amigos y amigas de Alex Comunica, seguimos aquí en Valencia conociendo a personas muy interesantes que están dedicando su vida a ayudar a los demás, en ocasiones a través de del coaching o del crecimiento personal, la espiritualidad y también, ¿por qué no?, a través de las plantas maestras. Hoy tenemos con nosotros a Antoni Donet. Él es psicólogo y también maestro ayahuasquero, con quien vamos a hablar precisamente de la ayahuasca, de cómo nos despierta, de cómo una ceremonia con ayahuasca nos puede servir para descubrirnos, conocernos mejor y a partir de aquí vivir una vida mucho más plena, con mucho más sentido. Antoni, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias, Que, gracias. que vienes de Brasil, ¿no? Sí, de Brasil. ¿Y qué hacías en Brasil? Cuéntame. Bueno, pues estábamos en la danza del sol con el maestro Vernon, maestro Lakota, una ceremonia realmente muy intensa, muy interesante, con los Funio también, que son los protectores del Jurema. Bueno, un país, la verdad, que con gente muy linda y para visitar, sí, disfrutar de Brasil. Bien. ¿Qué has aprendido de Brasil? Bueno, yo creo que sobre todo he aprendido el amor, porque la gente es muy cariñosa, muy amorosa. El equilibrio y la fuerza que tiene particularmente la gente que ha venido a la danza del sol y el empoderamiento que ha habido después de esta ceremonia. Ha sido realmente fuerte, sí. ¿Qué pasa en una ceremonia de ayahuasca? Para el que nunca haya asistido a una. Ajá. Bueno, con la ayahuasca pueden pasar muchas cosas, es pluripotencial. Sí que creo que hay un antes y un después. La ayahuasca, el término en quechua significa la soga de la muerte La soga de la muerte. y aunque el término puede asustar, es una muerte y el renacimiento en tanto en cuanto dejamos atrás emociones, vivencias, programas, culpas, miedos, ira, para resurgir con un nuevo yo en el cual tenemos una mayor conciencia de quiénes somos. Y este me parece que es un punto clave, ¿no? El reconectar con quiénes somos en realidad, y que a veces lo olvidamos, ¿no? ¿Qué descubriste tú en tu primera ceremonia de ayahuasca? Cuéntame un poco tu experiencia. Ajá. Bueno, nosotros ya llevábamos tiempo en el mundo chamánico sin plantas, trabajando con técnicas, no sé si llamarlo técnicas, ¿no? Con métodos muy interesantes en los que entrábamos a trabajar con recuperación del alma, por ejemplo, fragmentos del alma cuando recibimos un impacto emocional, un susto que llaman en México, nosotros decimos un shock, y realmente es muy empoderante también, con extracción de energías, el psicopompo, recuperación de animal de poder, trabajar en distintos planos, en distintos mundos, con lo cual ya teníamos un contacto a lo largo de los años con experiencias que llamamos expandidas de conciencia, aún sin plantas, y sin embargo, por eso en un principio era reacio, ¿no?, a entrar en un mundo para mí totalmente desconocido. Sin embargo, después me di cuenta de que era un medio que Gaia, que la Madre Tierra nos ofrecía también, que no es el único, sí un medio muy interesante de poder profundizar más allá, ¿no? De entrar en quiénes somos desde dentro, ¿no? Desde ese estudio introspectivo, para poder sanar tantas cosas y para poder reconocernos también. Entonces, fui a probar primero y digo, pues a ver qué me aporta esta experiencia, y me di cuenta rápidamente de que era un camino de vida. Es decir, que la ayahuasca iba a ser el espíritu que decimos de la ayahuasquita, me iba a acompañar durante toda mi vida. Yo creo que me va a acompañar durante toda mi vida, porque efectivamente fue un cambio, fue un cambio. ¿Cambio en qué sentido? ¿Qué es lo Sobre, que cambió? sí, sobre todo a nivel espiritual. Mucha gente viene para sanar otro tipo de cosas, adicciones, para aumentar el estado de ánimo, para mejorar estados de ansiedad, tantísimas virtudes y bondades que tiene la ayahuasca. Si hablamos de mi caso en particular, para mí fue una mayor conexión espiritual. En ese estado no alterado, como llaman, yo prefiero llamarlo estado expandido de conciencia. Yo también. ¿Sí? Entonces, desde ese estado, el sentir esa plenitud, con esa conexión con el Gran Espíritu, la fuente, el origen, como se le quiera llamar, eh, insisto en que probablemente hay distintos modos, ¿no? Desde este estado, probablemente incluso a través de la meditación profunda y otros, que se pueda lograr. Desde luego, para mí ha sido un medio muy fácil, muy rápido, y que ha llegado en el momento adecuado a mi vida para poder recibir todas esas bondades. Sí. Am, ¿Por qué hay tanta polémica con la ayahuasca? Ujú.
Porque parece incluso a veces que en programas de radio y televisión cueste hablar del tema por miedo a que podamos ser Sí. censurados cuando la ayahuasca en principio no está ilegalizada. No, no, efectivamente, no está ilegalizada. La ayahuasca es alegal, es decir, que no incumple ninguna ilegalidad. Y es verdad que, por un lado, la están ensalzando cuando vemos, ¿no?, algunas series de algunos canales y demás. Sí que están hablando acerca de las virtudes que tiene esta planta y otras plantas de poder también. Y, por otro lado, se demoniza el uso. Claro, se nos habla en algunos congresos que los psicólogos clínicos probablemente, eso es algo que todavía no tenemos muy claro, en pocos años vista podremos recetar la ayahuasca ¿Sí? en forma de fármaco, aunque nosotros no podemos dar o sea, ningún tipo de fármaco ni eliminarlo, ni quitarlo tampoco. Se especula acerca de que podamos entrar en este sistema porque la industria farmacéutica, claro, conoce realmente el poder que tiene la ayahuasca. Pues si lo conoce porque no hace ya negocio. Claro, están No, tratando de hacerlo, están están tratando. tratando de hacerlo, solo que en este caso quitamos una variable muy importante, que es la parte espiritual, ¿no? Si lo descontextualizamos de una ceremonia consciente, con todo lo que mueve, nos estamos perdiendo una gran parte, estamos quitando un ingrediente fundamental. Yo no sé si realmente finalmente será así o no. Lo que sí que creo es que la industria farmacéutica ve el negocio que hay detrás y es una de las razones por las cuales se demoniza, ¿no? Nosotros, ya te digo, yo personalmente no estoy en contra de la industria farmacéutica. Creo que los fármacos pueden cumplir una función concreta para algunas personas. No se puede caer en maximalismos. Exacto. Entonces, todos son malos, todos son buenos. Eso es. Y entonces, no creo que tenga que haber un enfrentamiento, sino pueden coexistir. Y, sin embargo, es posible que no haya una rentabilidad. Claro, el hecho de que haya ceremonias y retiros que no pasen por la industria farmacéutica, pues, y todo aquello que sana, porque estamos ayudando a personas con adicciones, depresión, ansiedad y insomnio, etcétera, todo aquello que sana a veces molesta. También añadiría que en ocasiones hay una praxis que no es del todo, no sé si llamarlo correcta, porque eso sería un juicio, ¿no? Ortodoxa. Y tampoco tenemos la verdad. Por ejemplo, desde la psicología tenemos un código deontológico de buenas prácticas. Me parece que eso es necesario que también se dé en los retiros de ayahuasca o de otras plantas. Es decir, hay aspectos que sí que es importante que de una manera rigurosa se tengan en cuenta. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, todo aquello que tenga que ver o que huela a cualquier tipo de sexualidad está totalmente prohibidísimo, ¿no? O el uso de otras sustancias, por ejemplo, el que haya alcohol o otras sustancias como marihuana u otras, desde mi punto de vista no deberían coexistir jamás en una ceremonia de hecho, de se ayahuasca. recomienda una semana antes una dieta específica, ¿no? Sobre todo de verduras, frutas, es. nada de carne roja, por ejemplo. Eso es. Y tampoco se recomienda tomar alcohol la semana antes, Eso ¿no? es. A eso me refería, ¿no? Hay una buena práctica y que se le dé realmente la seriedad que requiere, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestras ceremonias no son para pasar un fin de semana flipando ni de manera lúdica, sino es para hacer un trabajo personal, sí. O sea, la finalidad no es recreativa. No. Es de autoconocimiento. Totalmente. Conocerse mejor. Totalmente. Y sí. sanarse. Y sanarse. Hablemos de eso porque tú decías, la ayahuasca, una ceremonia ayahuasca, puede llevar a la sanación de adicciones, depresión, ansiedad. ¿Qué otros beneficios puede tener una ceremonia ayahuasca? ¿Cuántos beneficios? Sí, ¿qué otros beneficios? ¿Qué otros beneficios? Sí. Claro, innumerables, porque es una toma de conciencia con uno mismo, de manera que estamos sacando de este cajón desastre, que es el subconsciente, donde vamos acumulando todo, lo positivo también y lo no tan positivo, en tanto en cuanto requiere de un aprendizaje que todavía no hemos externalizado. Entonces, claro, nos permite sacar a la luz esa parte subconsciente, lo que llamamos la sombra, para poder sanar todo eso que tenemos ahí. Mientras no tengamos conciencia de todo aquello que hemos de sanar, es mucho más difícil conseguirlo. Y claro, hay muchas formas de hacerlo, como hemos dicho. Sin embargo, a través de las ceremonias, de una manera muy, muy intensa, podemos recibir
visiones, tener una claridad inmensa de aquello que podemos hacer en nuestra vida. Podemos tener mensajes, símbolos o simplemente un soltar todo aquello que está suponiendo un lastre, cargas en nuestra vida y de ahí ese cambio tan inmediato. No es un cliché, mucha gente nos dice en una ceremonia, en 2 ceremonias, he recibido más ayuda que en 10 años de terapia. Esa es una frase que se suele oír, sin embargo yo creo que es cierta, que realmente hay un cambio, no digo para todos, sí para muchos, es un cambio muy, muy significativo. También es verdad que se puede pasar por un proceso de tal intensidad que en un principio puede asustar, ¿no? Puede dar un poquito de miedito y eso es normal. Rompemos con esos moldes, ¿no? Que una de las formas realmente de crecer, de evolucionar, es ir rompiendo con esas capas de cebolla del miedo que creo que todos hemos sentido al principio y es totalmente normal. Lo bonito es dar un salto al vacío para realmente entregarnos a aquello que tememos y ver que realmente el evento temido no es tal, ¿no? Sino realmente era un trampolín para darnos paso a otro estado de crecimiento mucho más grande. ¿Cómo sabemos que el viaje que uno experimenta cuando toma ayahuasca no es una alucinación? Claro, en realidad lo que nos muestra nuestra mente, tenemos millones y millones de probabilidades. ¿Por qué nos muestra esa precisamente? Esa es una pregunta que se da muy a menudo y yo la entiendo. En realidad lo importante es cómo te sirve. Si ha sido creado por nuestra mente o no, o simplemente se nos presenta, ¿eso quién puede saberlo? Yo no lo puedo saber. Lo que sí que sé es que a través de esa información, cuando la persona toma conciencia de esa información, eso supone ese cambio. Entonces a mí me vale. Es como cuando estábamos creando a través de la visualización. ¿Cuántos experimentos se han hecho, ¿no? Del poder de la visualización, cómo nuestra mente va creando patrones neurales, ¿no? Sinápticos, unas redes neurales que se activan y después se cumple esa misma profecía porque lo hemos entrenado mentalmente, ¿no? Ya sabemos cómo funciona la PNL y demás. Pues bueno, a través de la visualización. Sin embargo, ¿por qué aquí nos aparece una información de tantas probabilidades que hay? Bueno, pues me sirve en mi vida, genial. Por eso hay tanta gente que rompe con adicciones, que llevan años sin haberlo conseguido y después de las tomas de ayahuasca tenemos muchos casos después de tantos años de adicción a la cocaína, al alcohol y otras sustancias, ha hecho un clic en su vida y han roto con esto, ¿no? Entonces, que me parece que es algo maravilloso. Nosotros trabajamos desde la psicología clínica, trabajamos con técnicas chamánicas y después la ayahuasca hemos visto que realmente es un medio muy, muy, muy eficaz. Por eso lo defendemos con plena fe de lo que realmente es. Cuando digo fe, digo desde un convencimiento, ¿no? Desde una realidad, a través de los casos que hemos ido viendo, no porque nos lo cuenten, sino a través de la experiencia, de cómo ayuda a la gente. Y es por ello que creemos firmemente en su poder. ¿Es solo un proceso químico o realmente hay una conexión espiritual, energética, otra conciencia? ¿O es todo simplemente un juego químico en el cerebro y ya está? Qué bueno esa pregunta, claro. Ahora desde la ciencia sabemos pues todas las respuestas bioquímicas que se producen en el cerebro y entonces hay una respuesta científica a todos esos fenómenos. Sin embargo, hace miles de años los maestros ayahuasqueros del Amazonas no sabían nada de esto. No sabían nada de esto. Sin embargo, sabían cómo funcionaba. Claro. Entonces, si tú te vas a explicarle a un maestro ayahuasquero el por qué, cómo la armina y la armalina y el DMT, es decir, a él le da igual eso. Le da igual, es decir, si nosotros ya sabemos qué aplicaciones tiene, el por qué y por supuesto el componente espiritual. Por eso decía antes que si lo sacamos de un contexto ceremonial consciente, pues estamos perdiendo una gran parte. Es que lo digo por esta idea que hay, ¿no? Que has comentado antes, que en un futuro quizá los psicólogos clínicos puedan recomendar, yo qué sé, comprimidos de ayahuasca o pastillitas de ayahuasca, no sé cómo se ofrecerá. Sí. Se pierde todo el elemento ceremonial, ¿no? Sí, tendríamos la parte bioquímica, que efectivamente estaría ahí, y la otra parte sí se pierde. Ya te digo, no sé si eso finalmente está en una realidad o no, y si se da, pues sí, tendrá una aplicación práctica. Pues bueno, será como equipararlo a los antidepresivos sin los efectos secundarios de los antidepresivos, porque claro, es una planta natural sin efectos secundarios. Y
Y por otro lado, pues bueno, el componente espiritual, por eso antes te mencionaba ese contacto con el espíritu de la ayahuasca, porque para nosotros hay un movimiento energético que va mucho más allá de solamente la parte bioquímica, que también. ¿Sí? Entonces, ese es el potencial realmente de las ceremonias. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tomamos un poquito de ayahuasquita, hemos ido bajando la dosis que tomamos nosotros, tomamos muy poquito para poder entrar en contacto también con ese mundo espiritual, a la vez que estamos totalmente conscientes y presentes para poder ayudar, acompañar, que es de lo que se trata, a la gente, a los grupos reducidos que vienen con nosotros. Entonces sí, hay un contacto espiritual, porque también estamos trabajando con energía, obviamente, y por otro lado, pues el poder ayudar a la persona que quiere ir al baño, que está teniendo un viaje personal y requiere cualquier tipo de atención, de limpiarlo con tabaquito y demás, con ícaros y demás. Y entonces, pues bueno, estar un poquito entre los dos mundos. Pero hemos reducido muchísimo la cantidad que tomamos nosotros a nivel personal para poder hacer esta labor. Sí, se suministra microdosis, digamos. En las ceremonias sí que damos macrodosis, es decir, sí que es una dosis normal. Nosotros sí tomamos muy poquito. En este caso, mi mujer, que es enfermera, también me acompaña en las ceremonias. Realmente nunca ha ejercido de enfermera en las ceremonias y, sin embargo, sí que aporta esta energía femenina como enfermera, de cuidadora, de madre, de mujer, y esa energía femenina que genera esa sinergia, ¿no? tan interesante. Y estamos pues para cuidar a las personas que están con nosotros, que de eso se trata. Hombre, lo que transmitís, por lo que veo, por lo que percibo, es que son ceremonias seguras. Sí. Es decir, tú eres psicólogo, tu mujer es enfermera, ¿no? Sí. Suelen ir médicos también, es decir, son Sí. ceremonias que están vigiladas o controladas por profesionales sanitarios. Sí, para nosotros eso es importante. Yo creo que lo es. Es importante, sí, desde esa seguridad, porque claro, hay un trabajo también grupal, porque por una parte hacemos un trabajo personal desde nuestro subconsciente individual y al mismo tiempo también hay una conexión con el grupo, el inconsciente colectivo del que hablaba Jung, también tiene una variable ahí importante. Entonces, sí, el cuidar del grupo es fundamental. Sí. Hay quien con la ayahuasca ha tenido un mal viaje. Uh-huh. Me refiero, ¿no? La típica purga de la ayahuasca. Ajá. Sí. ¿Por qué en algunas personas el proceso puede ser placentero? Yo, por ejemplo, en mi caso, hice una ceremonia ayahuasca y pasé una noche en paz. Es decir, no tuve ningún viaje especial, no tuve un viaje tipo interestelar, ni viaje al fondo del universo, ¿no? A los confines del universo y demás. No, simplemente tuve mucha paz. Ajá. Sí. Dormí como un lirón, sueño profundo, reparador, y me levanté el otro día como si hubiera dormido 5 o 6 días seguidos, ¿no? Sí, sí. Es decir, porque hay personas que tienen un viaje y una crisis catártica o tienen una purga, hay gente que visualiza que se va a otros estados expandidos de la conciencia o conoce a su nahual, animal de poder, y hay otros como yo que simplemente pues dormimos a gusto, sueño profundo y ya está, y mucha paz. Claro. Sí, bueno, te voy a contestar desde mi verdad, desde mi creencia, porque realmente no tengo la respuesta. Sí que creo que va a depender del momento, ¿no? Del espacio-tiempo en el que está cada uno, porque claro, hay personas que tienen una purga física, su necesidad, digo necesidad entre comillas, en ese momento es limpiar el cuerpo por una serie de razones, ¿no? Que a lo mejor está más intoxicado a nivel físico, de medicamentos, de otras sustancias, incluso de lo que comemos, o también a nivel emocional, porque también es una limpieza, por supuesto, a nivel emocional. Cuando estamos en ese proceso de vómito, no es algo negativo, sino todo lo contrario, es algo gracias, porque estoy sacando de mí aquello que ya ha cumplido su función y ahora ya no necesito en mi cuerpo, y hay una purga también de emociones junto con la ayahuasca, que no es un momento de dolor, no es algo que realmente resulte molesto, sino todo lo contrario, es como una descarga, ¿no? Y efectivamente hay gente que puede ver
geometría sagrada, fractales y demás, que creo que en sí mismo también es sanador. Otros que, como tú dices, entran en un estado de paz, que es algo que siempre se da, al menos en la parte final de la ceremonia siempre se da, siempre llegamos a ese mismo estado. Y hay personas que entran a contactar con sus demonios. Cuando digo demonios me refiero a toda esta densidad que también es necesario que salga. Al final siempre hay un beneficio implícito detrás de todo, ¿no? Yo digo que siempre, siempre, siempre la ceremonia de ayahuasca, si está conducida de una manera seria y consciente, siempre, siempre es sanadora, independientemente del proceso que cada uno en su momento está viviendo. Y es cierto que hay un momento de subida, y eso se percibe a nivel grupal también, y después, sin embargo, la energía ya se centra, se equilibra, y todos entramos en ese estado de paz y de armonía del que tú estabas hablando. Las ceremonias siempre terminan así. Y al día siguiente, eso es muy bonito porque estás en contacto con esa energía divina y con ese estado de equilibrio que es maravilloso. Y al día siguiente, muy importante para nosotros, hay una integración de lo vivido. Eso yo creo que es fundamental. También a través del trabajo grupal, unas personas resuenan con otras, lo que he vivido, lo que he visto, tiene que ver con otras personas del grupo también. Y hay siempre un aprendizaje colectivo más allá del individual. Entonces aparecen preguntas, vivencias, para poder entender todo esto que he vivido, qué significado tiene para mí. Algunos lo tienen claro, otros no tanto. Y a través de la integración pues hay un cambio también muy importante, porque si asisto a una ceremonia de ayahuasca y hay cosas que no entiendo y me voy a casa con eso, pues no estoy del todo seguro de que haya cumplido su función al 100%, por lo menos, ¿no? Entonces la integración cumple con esa función también de entendimiento, de comprensión, para poder seguir rascando en mi interior. Y además eso dura un tiempo. La ceremonia de la ayahuasca no termina al día siguiente. Sigue durante un tiempo trabajando en mí, y si me mantengo abierto, si tengo esa conciencia de todas las sincronicidades que van sucediendo en mi vida, voy a ver muchas señales, voy a recibir información a través de los sueños, a través de símbolos, que si estoy atento, pues puedo seguir sacando rendimiento. Pongo un ejemplo de ceremonia. estas señales. Bueno, hay muchas personas que algo, por ejemplo, muy drástico sería el miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? Y entonces empiezan a tener sueños, por ejemplo, en los cuales se ven en ese proceso de muerte y de transición desde donde se ven fuera del cuerpo y llegan a ver incluso a través de los sueños. Y bueno, símbolos puede haber infinitos, ¿no? Eso sería realmente muy complejo, porque cada uno vamos a recibir una serie de señales y de sincronicidades que tienen que ver con nosotros, ¿no? Con nosotros mismos. Por eso es complejo dar detalles sobre eso. Siguiendo con este ejemplo que pongo, pues puede haber personas, por ejemplo, que pueden ver cómo están entregando su alma, aparentemente, es decir, su cuerpo, para integrarse en la totalidad y seguir regresando, entrando en ese bucle de ida y regreso, ¿no? Por ejemplo, es algo que se da bastante. Personas que tienen miedo porque están muy adheridos al cuerpo y después van tomando conciencia que somos mucho más que este cuerpo, y voy viendo señales y sueños que me hacen darme cuenta de que realmente mi alma es mucho más grande, que es eterna, ¿no? Es un tema muy complejo para comentar aquí, pero... Experimentar el alma. Sí. Pero eso existe. Existe el alma. Bueno, yo estoy convencido de que sí, si solamente fuéramos el cuerpo, ¿no? Claro. Que si solo somos cuerpo. ¿Crees que solamente somos cuerpo? Yo intuyo que no, pero a ciencia cierta... Sí. Claro, ¿cómo se puede demostrar la existencia del alma? La ayahuasca nos puede ayudar a conectar con eso que llamamos alma, esa sabiduría que llamamos alma. Yo estoy convencido. En ese proceso podemos ver mucho más allá de nuestro cuerpo. ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, ¿cómo demostramos lo que es el amor, ¿no? Yo tengo 2 hijas y una nietecita, las amo muchísimo. ¿Cómo demuestro cuál es mi intensidad de amor hacia ellos? No lo puedo medir, pero sé que las amo, sé que está. Cuando tenemos esa conexión con el alma,
tenemos la certeza, no la creencia, sino la certeza de que somos eso, mucho más allá de este cuerpo, que somos esa energía con esa conexión divina. Y entonces es algo que no tiene palabras, las palabras nos limitan. Sin embargo, desde el sentir podemos saber y percibir la grandeza de nuestra alma, que no tiene límites encasillado en una caja como en un cuerpo, sino que somos todo a la vez. Lo bonito sería experimentarlo eso de forma continua, eso sería lo bonito. Yo no lo he logrado, honestamente. Sin embargo, a través de estas ceremonias sí que vamos teniendo esos ápices, esos momentos de conexión que después podemos ir prolongando. Y entonces ya no es algo tan sorpresivo, sino nos damos cuenta que es algo que es lo que realmente somos. Esa es mi experiencia, ¿no? Lo que realmente somos. ¿Y qué somos? Eso es lo que creo. Pues como decía, somos un espíritu ocupando un cuerpo. Claro, siempre decimos, soy marido, soy padre, soy psicólogo, soy hijo, y todo eso son roles. Eso no es lo que somos. Lo que somos está por encima de todo eso, porque somos todo eso a la vez. Esa es mi visión solamente, ¿no? Fíjate que esta misma frase se la dije yo el otro día a un amigo, la de somos un espíritu Ajá. ocupando este cuerpo, nuestro ¿sí? cuerpo, Mira. y me dijo, eso es una paja mental. Ajá. Eso es una paja mental. Demuéstramelo, me dijo, demuéstrame que somos un espíritu que ocupa este cuerpo. Claro, ¿yo qué le digo a este amigo mío? Sí, bueno. Es tan escéptico. Bueno, que cada cual piense y cree lo que le da la gana, ¿no? Claro. Al fin y al cabo se trata de vivir lo más pleno, vivir una vida con significado. Exacto. Como tampoco estamos para convencer a nadie, No. es decir, cada uno desde nuestra vivencia y desde nuestro momento, y todo es perfecto, así que... Bueno, yo conozco personas que han hecho, yo mismo he hecho una ceremonia de ayahuasca, ahí me fue muy bien. Sí. Me conectó, me dio mucha claridad mental, me dio mucha paz. Tengo un amigo precisamente que dejó la marihuana, estaba enganchadísimo a la marihuana y gracias a la ayahuasca dejó de fumar marihuana. Efectos, yo toda la gente que he visto que ha hecho ceremonias de ayahuasca o ha hecho una ingesta de ayahuasca son todos muy positivos. Alguno ha tenido purga, pero claro, pero es que la purga es buena porque es una crisis catártica, es una purga ¿para qué? Para depurar el organismo. Exacto. Y luego se ha sentido genial después, ¿no? Sí. Es decir que yo sinceramente, yo si queréis experimentar con aquello que llamamos la conciencia, que queremos abrir nuestro estado, ¿no? Queremos abrirnos a la conciencia, yo creo que la planta maestra es una muy buena opción. Sí. Si alguno de los amigos, amigas, Antoni, de Alex Comunica, quieren hacer una ceremonia de ayahuasca contigo, ¿cómo funciona? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, contactan con nosotros a través de la web es de psicología, psicomedicina.com, porque para nosotros la ayahuasca es una medicina. Entonces, psicomedicina.com es la web. Después tenemos varios canales en YouTube. Tenemos un canal que se llama Psicochamanismo Práctico y el resto de las redes sociales también son psicomedicina. Instagram, psicomedicina oficial, y Facebook también psicomedicina. Por ahí nos pueden encontrar y desde ahí mismo, desde la web, tienen un botón para entrar al WhatsApp directamente y comunicar con nosotros y les damos la información que necesiten. ¿Que hacéis ceremonias regularmente en España, fuera de España? Sí, en España. Sí. En España, En España. Sí. Recordad, ahí tenéis la página web, los contactos, pues si necesitáis más información. Luego hay quien tiene como cierto miedo, respeto a la planta maestra, porque dicen, porque se abren portales o se abren puertas que deberían estar cerradas. Por aquello del miedo de que pueda entrar un espíritu del bajo astral o que al abrir esa puerta de la conciencia se pueda tener una mala experiencia. Claro, yo lo entiendo eso. Para mí me parece totalmente entendible, porque es verdad que está saliendo mucha densidad de muchas personas y entonces es muy importante que el espacio sea un espacio protegido. Nosotros abrimos espacio sagrado previamente para que ese espacio esté protegido, como he dicho, y además hay instrumentos como el tabaquito, en este caso el tabaco mapacho, que es fundamental también para limpiar las energías fuera de la sala. Los ícaros, es decir, hay una serie de herramientas precisamente para que la persona esté en ese espacio de seguridad. Y entonces sí, que la densidad pueda salir hacia afuera, pero que no afecte a nadie, que salga fuera de la sala. Es decir, se trata de una purga, pero no es una purga para nosotros alimentarnos de la densidad de otro, no, todo lo contrario. Esa es nuestra función, mantener también la sala
limpia de energías, y ese es el trabajo espiritual que nosotros hacemos a través de los ícaros, del tabaquito, de las limpias energéticas y demás. Sí, fundamental eso, sí. Soy consciente de que hay retiros en los que eso no se hace, ¿no? Y, bueno, cada maestrillo tiene su librillo y respetando todo. Para nosotros es un pilar, que eso lo aprendí con nuestro maestro Shipibo en el Amazonas, y creo que son las bases de toda ceremonia ayahuasquera. Yo cuando... Es que tengo amigos muy escépticos. Y cuando Ujú. se habla de estos temas, se Ya. ríen estas cosas. Ya. Pero los quiero mucho igualmente. Porque si fuéramos Sí. todos iguales, menudo aburrimiento también, ¿no? Total. Y recuerdo que una vez dijeron, pero esto de la ayahuasca, esto es un cuento chino, no sé qué, esto es simplemente alucinación de la mente, y eso, pues bueno, es una manera de crear esa alucinación porque hay una sustancia, bueno, un juego químico, etcétera. Digo, vale, a ver. Sí. Y les explico siempre una experiencia que tuve en su día, que Ujú. eran Juanjo Benítez, JJ Ujú, Benítez, ujú. que además fue la primera vez en televisión española donde se hablaba de la ayahuasca, un reportaje que hizo para un programa dirigido y presentado por Fernando Jiménez del Oso. Uf. Y hablaba de la experiencia que él tenía con la ayahuasca, una experiencia que tuvo, Sí. en el que él, después de tomar, de hacer una ceremonia ayahuasca en Ajá. Perú, Ajá. de repente vio, o sea, se proyectó astralmente, o sea, su espíritu salió de su cuerpo. Ujú. Y él se vio, o sea, lo veía todo, veía a las personas que estaban en la ceremonia, al chamán, al equipo de televisión española que se había desplazado hasta allí. Sí. Y él se vio como viajando desde el Perú hasta su casa en Madrid. Ajá. Y entró en su casa en Madrid Ujú. y se fijó que su mujer, Blanca, había hecho unos cambios. Había cambiado unos cuadros de sitio, luego también había comprado un mueble nuevo. Sí. Y a la mañana siguiente, ¿qué hizo Juanjo? Después de recuperarse, ¿no?, de toda aquella experiencia, Sí. llamó a su mujer Blanca y le dijo, oye, Blanca, ¿es cierto que has movido los cuadros y que has puesto este cuadro aquí y que además has comprado un sofá nuevo, no sé qué? Y la mujer pues, se le quedó blanca. Se llamaba Blanca, pues se quedó blanca y le dijo, ¿pero cómo lo puedes saber, Juanjo? Imagínate. ¿Pero cómo lo puedes saber esto? Sí. O sea, Claro. entonces esto, explícame a mí que eso es una alucinación. Exacto. Hay fenómenos Sí. de la mente que no entendemos y Ujú. aunque no entendamos no quiere decir que no existan. Eso es. Que la explicación más fácil siempre es decir, esto es una alucinación. Sí. Claro. Los viajes chamánicos que viajan a través del tiempo-espacio, como acabas de indicar ahora mismo, son una realidad y, claro, como tú dices, ¿qué explicación tendrían, no? Sin embargo, están ahí. Y cómo nos movemos entre líneas, al territorio de los sueños, al territorio de las almas, al Ukupacha, mundo de abajo, al Hanajpacha, mundo de arriba, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que forma parte de la cultura ancestral. Somos nosotros, los occidentales, los que desde nuestro hemisferio racional, analítico, secuencial, hemos cortado con todo ese proceso. Y en vez de ser algo evolutivo, es todo lo contrario, es algo muy represivo, ¿no? Limitante, ¿no? Porque eso está, solamente que no queremos verlo, y al no querer verlo porque parece que eso es pseudociencia, magia, fetichismo, las etiquetas habrá mil que le quieran dar, pues se queda ahí encasillado, ¿no? Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que eso es una realidad y la experimentamos, pues bueno. ¿Tú has tenido, Antonio, alguna experiencia similar a la que tuvo en su día Juanjo Benítez, una proyección, viaje astral, visitar algún sitio, otro lugar y luego comprobar que realmente habías estado allí, aunque fuera en espíritu? Concretamente así no, pero sí hemos salido muchas veces del cuerpo, hemos conectado con almas ya desencarnadas que todavía están en este plano, hemos compartido con esos espíritus también que todavía están aquí, hemos trabajado en distintas dimensiones. Pero claro, eso ya lo hacíamos antes incluso de trabajar con la ayahuasca. Entonces, la ayahuasca ha sido algo que lo ha potenciado, ¿no? Todavía más, si cabe, porque claro, conecta al cerebro, ¿no? Como por ejemplo mostró Jordi Riba en el Hospital Sant Pau de Barcelona, a través de esos trabajos de neuropsicofarmacología, pues demostró cómo se da una conectividad en el cerebro y claro, cuando nos abre, ya no estamos cerrando, ¿no?, la olla a presión, sino cuando la abrimos esa válvula, es cuando podemos conectar mucho más fácil con todo lo que nos rodea, que no queremos ver muchas veces. No lo vemos porque no queremos ver.
Eso es lo que creo. ¿Y qué es lo que no Sí. queremos ver? Bueno, todo aquello que nos asusta. Nuestra mente lo que no conoce le da miedo y como tememos a lo desconocido, pues imagínate el poder entrar en planos espirituales que yo no entiendo desde la cultura que he recibido, desde mi sistema de creencias, ¿no? Judeocristiano, donde cualquier otra, todo aquello que es inexplicable, pues pertenecía a la hechicería, a la magia, a lo demoníaco. Y entonces, claro, desde esa cultura se nos ha generado un miedo que hace que entonces, pues claro, todo aquello que tememos por desconocimiento, pues lo cerramos. Sin embargo, está ahí, convive con nosotros y realmente le podemos dar un uso positivo, porque como todo en la vida le podemos dar un buen uso o no tanto, ¿no? Entonces, si nos conectamos con estas fuerzas de luz, con estas energías amorosas que realmente nos conducen, nos enseñan, nos protegen, nos muestran, están aquí con nosotros, pues estamos realmente beneficiándonos de algo que, por el contrario, pues nos estamos perdiendo, ¿no? Como cuando hablamos tú has mencionado los animales totémicos, ¿no? Esos espíritus ayudantes. Nahual. Claro, los animales de poder que nos acompañan. Bueno, pues eso está ahí. Puedo creer o no. Lo interesante sería, ven y ve, es decir, compruébalo. Experiméntalo, que nadie te lo cuente. Porque lo que tú puedas contar o lo que yo pueda contar o cualquiera, pues bueno, obviamente va a ser sometido a juicio. Sin embargo, si lo experimentas, ya no hace falta que nadie te cuente sus historias, ¿no? Y es lo de siempre, ¿me sirve o no me sirve? Yo, por ejemplo, yo hice una lectura de Animal de Poder, yo entré en contacto 2 veces con 2 chamanes diferentes, he entrado en contacto con mi animal de poder y siempre ha resultado ser el mismo. Es decir, que bueno, algo tiene que haber ahí, ¿no? Y en este caso yo experimenté, bueno, en mi caso no sé si se puede confesar animal de poder, es que hay chamanes que dicen, mejor no lo digas, tal. ¿Se puede decir que animal de poder? Yo no lo digo tampoco, eso es personal. Es personal, una de mis maestras, Alicia Luengas, que fue la que llevó la fundación de Michael Harner y cambió de plano hace como 4 años tal vez, ella nunca compartía su animal de poder principal, porque tenemos uno que nos acompaña durante toda la vida. Sí. Bueno, decimos mi animal, no es nuestro, es el animal que nos acompaña. Eso es. Hay uno de nacimiento que nos acompaña durante toda la vida y hay otros que aparecen en momentos determinados. Eso es, que nos ayudan durante una etapa concreta de nuestra vida para aportarnos X, ¿no? Es decir, conectamos, al final toman una forma determinada para poder ver sus atributos, sus cualidades, las que yo quiero potenciar en este momento de vida, y me veo reflejado o las tomo estas cualidades para superar algo concreto en una fase de mi vida. Y después algunos simplemente ya se retiran cuando eso está trascendido, probablemente llegue otro. Sin embargo, el animal de poder de nacimiento nos acompaña durante toda la vida. Eso es cierto. Y estamos hablando de espíritus que a mucha gente pues le impacta, le asusta, como tú has dicho. Cuando lo conoces, lo ves, lo experimentas, y él te mira, porque el momento de la conexión con el animal, que él te mira y entra en ti y tú entras en él. Eso es. Eso es una experimentación magnífica. Sí. Y que no me vean con cuentos de que eso es una alucinación. Mira, no sé si es una alucinación o no, pero a mí me ha servido. Ahí me ha ido muy bien. Para comprender muchas cosas que me han pasado a lo largo de mi vida y por qué me ha tocado hacer según qué cosas y por qué he tenido que superar una serie de pruebas, retos o desafíos en la vida, que tienen mucha relación con ese animal de poder. Exacto. Te ayuda a entender por qué y para qué pasan las cosas. Eso es. Da un sentido a la existencia. Lo que has comentado nosotros lo llamamos la fusión con el animal. La fusión. Porque yo puedo conocer al animal desde fuera, lo puedo conocer, lo puedo ver, y cuando entra en mi cuerpo, eso es lo que llamamos la fusión. Por ejemplo, he mencionado al principio de la entrevista la técnica de la extracción de energías. Extraemos aquello que nos sobra, no bueno ni malo, sin embargo, solamente aquello que interfiere en nuestro campo energético que no es nuestro. Esa técnica la hacemos siempre fusionados con nuestro animal de poder, para no quedarnos nosotros nada con nosotros, y el que realmente está haciendo la sanación es el animal de poder, no somos nosotros. Desde esa fusión realiza esa práctica, esa conexión con el campo cuántico de la otra persona, y es realmente el que dirige esa sesión de sanación.
aunque nos estamos desviando un poquito de la ayahuasca, al final todo está conectado. Todo está conectado. Porque estamos hablando de esa conexión con ese campo no visible, que no por el hecho de que no sea visible no está ahí. Digo, porque alguna ceremonia de ayahuasca, esto a un amigo mío le pasó también, se reconoció a su animal de poder. Que no tiene que ser el objetivo de la ceremonia de ayahuasca, pero puede pasar. Claro, se da. Porque la conciencia, es que la conciencia no entiende de reglas. Eso es. No hay reglas. Exacto. Está todo conectado. Se da. Ahí no hay límites. No hay límites. Sí. Antoni, gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, a vosotros, por esta oportunidad y por este compartir. Me he sentido muy a gusto. Yo también. Así que gracias. A ti.